Ahora Renfe te acerca a Ourense, la provincia termal. Si tienes más de 50 años... Pues muy buenos días a todos. Gracias a los que desde primera hora se incorporan, tanto aquí presencialmente como a través de nuestros canales en streaming. Buen día a los diferentes países que nos están siguiendo y, como siempre, agradecimiento especial a los que se han desplazado desde otros lugares de la península ibérica, de España y Portugal, para estar aquí con nosotros. Iniciamos esta sesión de hoy con un aspecto que entendemos es de vital importancia para el futuro del sector, ya que los expertos que están a continuación nos darán las claves de cómo proceder a conseguir y obtener esa declaración de utilidad pública en un manantial. Son muchos los municipios en todo el mundo, no solo, por supuesto, en Galicia y en España o norte de Portugal, sino en todo el mundo y en muchos de esos países de Iberoamérica en los que venimos trabajando con ellos hace años, que tienen recursos termales, pero que precisan de ordenarlos y adecuarlos para hacer una futura adecuada explotación. Los expertos que tenemos hoy aquí nos darán esas claves y he pedido al profesor Fraiz, que es miembro del Comité Asesor de Termatalia y uno de los fieles a Termatalia desde el primer momento, no podría faltar, que sea el encargado de moderar este panel. El profesor José Antonio Fraiz es el director del Máster de Turismo de Salud e Interior de la Universidad de Vigo y un profundo conocedor, además, del marketing turístico. Tienes la palabra, José Antonio. Muchas gracias, Emma. Bueno, después de la presentación de Emma, vamos a continuar con las sesiones en el segundo día de este primer Congreso Internacional sobre Agua y Salud, que viene a recordarnos que realmente estamos en Termatalia, ¿no? Que estamos celebrando Termatalia con todos los participantes, que siempre lo venimos haciendo en los anteriores años, ¿no? En esta sesión se va a abordar la temática del proceso para la declaración de la utilidad pública de un manantial. El primero de los ponentes es el jefe de la División de Gestión y Cimientos de Geotecnia y Cimientos S.A., Luis de Ramón Sánchez, que es experto en hidrología aplicada a la obra civil y a la edificación, el medio ambiente, a las aguas termales, a los abastecimientos y a la evaluación de recursos subterráneos, ¿no? Es especialista, por tanto, en geología aplicada a la construcción, geotecnia y materiales. Y la ponencia que va a relatar se denomina la puesta en valor y la explotación del recurso mineral y termal desde la perspectiva técnica. Tiene la palabra Luis de Ramón. Buenos días a todo el mundo, a los presentes y a los que nos están viendo desde los distintos lugares del país y también del mundo. He de agradecer a Termatalia, a la organización, la oportunidad de venir aquí a contarles algo que yo considero que es de extremada importancia. Esos municipios que tienen, esos lugares en los que existe un recurso de aguas mineralizadas, de aguas termales en ocasiones, y que evidentemente la puesta en explotación requiere de una serie de trabajos y seguir un procedimiento con una serie de estudios técnicos y una serie de análisis y ensayos
de acuerdo a lo que, por otra parte, marca una legislación minera en su versión nacional, en España y en las distintas autonomías que tienen algún tipo de regulación al respecto. Es un proceso que lleva su tiempo, que requiere de una inversión y que, por consiguiente, es importante que sepamos qué pasos hay que dar y qué pasos hay que seguir para poder llegar a la autorización final y poder utilizar ese recurso. Ayer se habló mucho de COVID. Hoy creo que es una palabra, por lo menos en esta sesión, que se va a hablar menos, pero eso no quita para que haga una pequeña alusión y, evidentemente, dentro de la situación en la que se encuentra el sector, no perdamos de vista que todo este proceso lleva su tiempo por los trabajos que hay que hacer y por los pasos que hay que dar en el aspecto administrativo. Este proceso suele durar o puede durar, es muy variable, depende de la información, depende de distintas cuestiones, pero que puede llegar a durar tranquilamente 2 años, 3 años. Es una inversión desde el titular, porque evidentemente regularizar, legalizar, en el sentido amplio de la palabra, esa explotación, pues no deja de ser un valor añadido para ese titular, ya sea particular o ya sea una administración, como por ejemplo un ayuntamiento. ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que bueno, estos tiempos también sirven para aprovechar e ir avanzando en esa puesta en valor de ese recurso, dejando la inversión preparada para el momento en el que las condiciones permitan su explotación. No perdamos eso de vista, porque cuando uno quiere o necesita poner en servicio un aprovechamiento hidrotermal, pues si no ha hecho nada se va a encontrar con 2 o 3 años de retraso. Y ese trabajo se puede tener hecho. Eso no deja de ser una inversión, con luego las pertinentes actualizaciones, eso no caduca y se puede mantener el tiempo que sea necesario activo para que llegue una mejor oportunidad de explotación. La charla la voy a centrar, voy a explicar el proceso metodológico desde el punto de vista técnico, luego mis compañeros explicarán, como representantes de las administraciones, explicarán cómo se encaja eso dentro de la legalidad vigente, y me voy a apoyar en 3 ejemplos recientes o relativamente recientes de trabajos que hemos hecho en Geocisa. Y no es el objeto explicar qué resultados hemos obtenido, porque no es el lugar ni hay tiempo, pero sí por lo menos poner los ejemplos que nos permitan visualizar lo que conlleva un estudio hidrogeológico completo. Estos ejemplos son los que aparecen en la diapositiva y que veremos posteriormente. El proceso metodológico desde el punto de vista técnico. Este diagrama de flujo explica los pasos y caminos a seguir desde la existencia del recurso, bien porque es un recurso que se conoce, porque hubo un antecedente, es decir, un recurso que existía pero se ha perdido y se puede intentar recuperar. Ese es el caso típico de esos recursos que quedaron anegados por algunos de los embalses, sobre todo aquí en Galicia fue relativamente frecuente, no solamente pasa en Galicia. Y luego podríamos también encontrarnos con el caso de un recurso absolutamente nuevo, que obviamente es el caso más complejo. El primer paso que hay que dar es hacer un diagnóstico inicial y ver la viabilidad general o previa de si eso es explotable o no es explotable, porque evidentemente si se diera el caso de que no fuera viable, pues no merecería la pena seguir avanzando en la investigación y seguir haciendo, por consiguiente, una inversión económica si ya prevemos que no vamos a conseguir el objetivo final. En aquellos casos en que el resultado sea positivo o dudoso si se quiere asumir el riesgo, ya habría que entrar a realizar un estudio hidrogeológico concreto, específico del lugar. Ese estudio hidrogeológico tiene que tener contenido suficiente para poder tomar las decisiones que vienen o que vendrán a continuación. Es decir, tenemos que tener muy claro cuál es la calidad del agua, y cuando digo calidad, no solamente hay que clasificarlo, sino que hay que ver qué utilidades o qué aprovechamientos tendrían, pues, por ejemplo, en aplicación en balnearios, si lo que estamos buscando es montar un balneario, o si cumple o no cumple
con la normativa para ser embotellada, en el caso que queramos montar una planta embotelladora, etcétera. Evidentemente, tengo que conocer muy bien cuál es la cantidad de agua que yo puedo explotar y cómo la voy a sacar. Es decir, tengo que conocer cuáles son las posibilidades o límites hidráulicos de mis captaciones y si necesito ampliarlas, mejorarlas, profundizarlas o acondicionarlas o lo que sea. Evidentemente, mi explotación tiene que ser sostenible. No serviría de nada hacer una gran inversión para un recurso que en los próximos 5 años se pudiera agotar. Eso, evidentemente, es un tema que muchas veces se pasa por alto, pero no perdamos de vista que hay acuíferos que están sobreexplotados y que sus posibilidades de explotación van a ir mermando y pueden llegar incluso acabando desapareciendo. Obviamente, tengo que hacer un estudio de vulnerabilidad de mi recurso. Aquí estamos hablando de escala de acuífero, porque en función de esa vulnerabilidad estableceré unos riesgos que tengo que ver si son controlables o no son controlables y si son, en cierta manera, se pueden minimizar con determinadas acciones. Finalmente, también tengo que ver si existe posibilidad de establecer o de entrar en algún conflicto por cuestiones de derecho minero o simplemente por afección de otros aprovechamientos que ya estuvieran legalmente autorizados y, por consiguiente, pues tendrían esa prioridad sobre mi nueva explotación. Cerrado este capítulo de todo el estudio hidrogeológico con los contenidos que he comentado, pues aquí evidentemente volvemos otra vez, ya llegaríamos a una viabilidad que ya debería ser definitiva, de si es sí o si es no. En el caso de ser positiva, la viabilidad, que aquí tengo que ya hacer intervenir también el factor económico de lo que yo voy a necesitar invertir y si eso sería factible o no obtenerlo, entonces ya pasaríamos a realizar obra de acondicionamiento, lo cual requiere, porque además así lo establece la legislación, requiere la realización de un proyecto que hay que presentar a la autoridad minera para su aprobación. Ese proyecto, en el momento que me lo autoricen, me da paso a poder yo intervenir en la captación para mejorarla, para acondicionarla, para evitar que se produzcan mezclas con aguas superficiales que pudieran tener una eventual contaminación e incluso para mejorar el rendimiento de mi explotación. Una vez que yo tengo ya la captación en servicio, evidentemente ahí ya iniciaría el proceso de declaración del agua en la condición que a mí me interese. Mineral natural, si la voy a embotellar, minero medicinal, si lo que quiero es montar un balneario, termal, si la temperatura lo permite, de acuerdo con lo que establece la legislación y que eso, insisto, nos lo van a explicar después. Superada la fase de la declaración y en el momento que yo tenga la resolución favorable y se haya publicado en los respectivos boletines oficiales, pasaría ya a la fase de explicar mediante un proyecto de aprovechamiento cómo voy a plantear el aprovechamiento de mi recurso. Es el momento también de establecer una propuesta de un perímetro de protección para que también sea autorizado por parte de la Administración y puede ser que tuviera que hacer otros informes a demanda de la Administración. Pues, por ejemplo, un estudio ambiental simplificado para la tramitación ambiental de mi proyecto o un plan de restauración minera, si así me lo exige la autoridad minera. A partir de ahí, si supero esa fase, ya obtengo, mediante la oportuna resolución, ya obtendría el permiso o la autorización para explotar mi recurso. Y dejaría ya el recurso en condiciones de ser explotado para el proyecto que sea. Es decir, ahí terminaría esta fase importantísima que, insisto, todo este circuito pues puede llevar tranquilamente, si todo va bien, 2 años o más. ¿Por qué es importante seguir este diagrama de flujo y no tomar atajos? Yo creo que, evidentemente, aquí están cuantificadas con esos simbolitos estimativamente un poco lo que puede representar la inversión en términos comparativos. Es decir, que el diagnóstico previo lleva ahí un símbolo de dólar en verde, porque evidentemente es un estudio de bajo coste
en relación a lo que puede ya significar el estudio hidrogeológico completo. Por eso lleva 2 simbolitos de dólar, que aquí esto es un escenario que puede complicarse si además tuviera que hacer algún tipo de reconocimiento auxiliar para mi investigación, una prospección geofísica, unos sondeos, lo que fuere. Eso, evidentemente, aquí las posibilidades son múltiples, pero necesarias para poder llegar al siguiente paso, que es la viabilidad técnica y económica. En el caso de hacer un proyecto, pues viene a ser una inversión también de poco importe. El acondicionamiento de la captación pues es muy variable, depende de lo que haya que hacer. Esto sí que tiene una enorme dispersión. Y finalmente ya iniciaríamos el procedimiento para la declaración, que como sea un caso en el que me exijan 12 analíticas, pues evidentemente también tiene un coste y un dinero, porque hay que hacer unas analíticas muy completas y con carácter mensual. Sin embargo, yo me lo encuentro, o me lo he encontrado muchas veces, existe la tentación del atajo. Es decir, alguien que diga, bueno, yo tengo mi recurso, inicio la declaración inmediatamente. Eso puede salir bien o puede salir francamente mal, porque si yo hago la inversión que implica o que conlleva la toma de las 12 muestras con sus correspondientes informes de tipo médico, de tipo hidrogeológico, con la parte isotópica, etcétera, etcétera, y luego al final no se cumplen ciertos requisitos como la constancia composicional o desde el punto de vista microbiológico hay cierta contaminación, etcétera, a mí me van a denegar, con razón, la declaración que estoy pidiendo. Luego estoy asumiendo un riesgo porque desconozco muchas de las cuestiones relativas con mi acuífero y con mi captación. Entonces, es un atajo que, evidentemente, me puede llevar a tirar una inversión, a desaprovechar una inversión, porque a lo mejor la viabilidad del proyecto es negativa. Evidentemente, además, no perdamos de vista que me estoy saltando algunas de las obligaciones administrativas que antes comentaba, como la obligación de hacer un proyecto si yo voy a hacer una perforación. Entonces, eso no solamente me puede costar el dinero de no aprovechar la inversión previa, sino que incluso me puede costar una sanción, porque he cometido una irregularidad administrativa. Por todo esto, creo que los atajos, ya lo dice el refrán, no hay atajo sin trabajo, y añado yo, y sin riesgo. Evidentemente, yo creo que no es la forma de proceder. Bueno, y ahora ya me voy a centrar en los 3 ejemplos que antes comentaba. Este es un proyecto que se hizo aquí en la ciudad de Ourense en el año 18 y lo que se buscaba el objetivo era ver un poco cuál era la capacidad de explotación de la polisurgencia de Asburgas. Hablo de polisurgencia porque no es un único manantial, es un conjunto de manantiales en un espacio relativamente pequeño, con distintos usos o aprovechamientos actuales, pero que están todos interrelacionados y conectados. Eso en esta ciudad ese problema se vivió de una forma muy clara en el año 2005, cuando hubo que sellar unos sondeos que produjeron el agotamiento temporal y circunstancial de las fuentes de Asburgas. Y, bueno, pues en la intención de evitar ese problema en un futuro, pero al mismo tiempo saber cuánto recurso existía para el aprovechamiento que fuere, se hizo este estudio que lo financió la Xunta de Galicia. Las bases para determinar ese comportamiento o esa productividad del acuífero pues consistían en determinar el área de recarga, el área de descarga y, por consiguiente, cuál era la explotación sostenible, teniendo en cuenta los balances, las posibilidades de afección que había que evitar y ello nos llevaba a saber qué caudal se podía llegar a extraer. El trabajo se dividió en esos 3 grandes bloques, es decir, establecer el contexto hidrogeológico del entorno, para lo cual se hizo una monitorización, es decir,
Se investigó en continuo y durante un tiempo qué es lo que estaban dando los distintos manantiales y eso nos permitió establecer un modelo y llegar a las conclusiones que estábamos buscando. Yo me voy a centrar solamente en la fase de la monitorización. Como decía antes, no voy a explicar el proyecto porque no es el objeto, pero sí que quiero que vean ustedes qué es lo que se hizo para determinar qué es lo que estaba saliendo. Se estableció una red de control, se instalaron una serie de equipos de monitoreo y se procedió a la lectura y descarga periódica de los datos que estaban recogiendo. Aquí en esta fotografía aérea se ve los puntos que integraron en esa red de control. Son 10 puntos, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, son 7 grandes puntos, pero había algún punto añadido, algún caño, etcétera. Al total eran como del orden de 10. Estos son los sitios, las fotografías de los sitios, los baños antiguos de Outeiro, que ahora mismo están sin uso, el Colegio de las Josefinas, que tiene un manantial, un edificio que está en la calle de la Rúa del Progreso, el famoso Jardín das Burgas, que fue el protagonista del episodio del año 2005, los distintos caños de las fuentes das Burgas, la Burga Alta y la Burga Baixa, y el edificio llamado la de la cárcel, que es propiedad municipal y que allí hay un sondeo que da también agua termal. Ejemplo, voy a centrarme en un par de ejemplos de toda la red de monitorización de lo que hicimos, pues, por ejemplo, en el Colegio de las Josefinas. Es decir, primero tienes que establecer el croquis, el circuito de funcionamiento, el agua sale del manantial, dónde va, por dónde se conduce, qué válvulas hay, qué derivaciones hay, para poder elegir los puntos de control, que en este caso se puede observar que hubo que transformar la instalación poniendo un pequeño sifón para poder poner el caudalímetro que se observa en la fotografía de arriba de la derecha. Ese caudalímetro iba registrando en continuo toda el agua que pasaba por esa tubería, que en definitiva era el agua que estaba saliendo por el manantial. Todo eso se recogía en un data logger que estaba en un armario y periódicamente se descargaba con un ordenador portátil, que es lo que está haciendo la persona que aparece en la fotografía de abajo de la derecha. Lo mismo en el edificio que antes comentábamos, que utilizan el agua, pues, para usos internos, y ahí se decidió cuál era el punto de instalación del caudalímetro. En el caso del balneario de Outeiro, este fue mucho más complicado porque la instalación antigua no había información previa, hubo que rastrear todas las conexiones entre manantiales, depósitos, aljibes, tuberías por todos los lados, hasta que conseguimos establecer cuál era el croquis o el plano de la circulación del agua termal. Entonces ahí nos dimos cuenta que lo único que había que hacer era cerrar una serie de llaves para evitar para buscar que la salida se concentrara por un único punto, y ahí instalamos ese caudalímetro que aparece abajo a la derecha en la fotografía, en una de las bañeras. Bueno, pues concentramos toda el agua en ese punto. Con eso, la información que nos dio fue vital, fundamental, para poder llegar a las conclusiones que antes comentaba. Otro ejemplo, también aquí en la provincia de Ourense. Este es un ejemplo más moderno, porque de hecho se está trabajando todavía, y además la singularidad de este caso lo hace tremendamente llamativo por el hecho de que las termas romanas, lo que se llama las termas romanas o los baños de Bande en definitiva, están en el borde del embalse das Conchas. Esto está en el sur de la provincia de Ourense. ¿Qué pasa? Bueno, pues como se puede ver en la fotografía aérea abajo a la derecha, la cercanía al embalse y que está dentro de la zona de oscilación de niveles produce que estas pozas o baños tradicionales queden periódicamente y sistemáticamente anegadas. Es decir, aquí no podríamos iniciar un procedimiento de declaración con las 12 tomas analíticas, porque durante 8 meses o 9 o los que sean, depende del año, todo esto queda absolutamente anegado y cubierto por las aguas. Estas son
digamos, la poza más alta, más elevada, que es la última en cubrirse. Aquí, en la fotografía de arriba a la derecha, todavía alcanzan a verse las tres. En la que salía antes ya solamente se ve la superior. Y aquí también estamos en una fase intermedia, pero esto acaba cubriéndose completamente y desapareciendo del acceso durante muchos meses del año. Evidentemente, esta es una vista más general, en donde ya solamente permanecen descubiertas las pozas de arriba. Esto, evidentemente, obligó a hacer un esfuerzo para ver cómo podíamos hacer una captación que nos permitiera recoger agua a lo largo de todo el año. Y para ello lo que se pensó es en hacer un sondeo que fuera capaz de bombearse aunque estuviera bajo el agua, es decir, con unos sistemas de protección y de estanqueidad muy bien pensados para que no se mezcle, y a través de una tubería llevarla a una caseta, a unas ruinas donde instalamos una caseta de muestreo, que es lo que está ilustrando esta diapositiva con esa línea discontinua que nos dice que el agua se llevaba de un lado a otro. Este es el esquema general de lo que se hacía. Se ve el pozo, como evidentemente ese pozo trabaja en condiciones sumergidas durante buena parte del año, evidentemente nos tiene que permitir hacer limpiezas periódicas de las tuberías de conducción, no del pozo, no del acuífero, pero sí de las tuberías, por lo cual hubo que establecer un doble circuito en que pudiéramos circular un desinfectante para limpiar las tuberías que se iban a tirar pues un mes paradas entre muestreo y muestreo. Evidentemente, pues había que hacer que esa circulación se pudiera producir sin que traiga agua al sondeo, para lo cual se colocaron unas válvulas antirretorno, y al mismo tiempo el sondeo tiene dos bombas. Tiene dos bombas porque no se nos escape que, por la razón que sea, una bomba se pueda averiar. Entonces no podemos suspender el procedimiento porque la bomba se ha averiado. Por eso tiene dos. Es decir, teníamos una bomba de reserva que ya sería mala suerte que se estropearan las dos bombas. Y esto pues nos está permitiendo o nos ha permitido muestrear. De hecho, ahora mismo estamos en la quinta muestra o algo así y prácticamente el embalse está negando la captación casi que desde el principio. No sé si ahora está, creo que ya no, pero ha estado anegada durante muchos meses. Esta es la construcción, esta es la famosa caseta en la que se instaló la caseta de muestreo. Hubo que hacer un proyecto con sus planos, su diseño. La caseta es esa que aparece ahí en verde, sus zanjas de conexión. Se perforó el sondeo en el punto que ya había establecido un estudio hidrogeológico previo. Ese sondeo pues tiene una parte aislada y bien aislada con una tubería metálica, incluso con una inyección de una lechada de bentonita cemento para hacerlo absolutamente estanco, y dejamos productiva la parte final o más profunda del sondeo, que es por la que entra el agua termal. Esta es la obra de perforación del sondeo. Aquí ya estamos viendo los detalles del emboquille. Esa tubería se dejó dentro de una arqueta que es lo que representa esos cilindros de hormigón en el que está el operario trabajando dentro. Se instalaron las dos bombas, se hormigonó todo y eso se tapó para poder trabajar en esas condiciones que decíamos de inmersión bajo el embalse. Esto es como quedó. Aquí se ve en una situación en que todavía el sondeo no está cubierto, pero esto trabaja y funciona exactamente igual, aunque tenga 3 o 4 o 5 metros de lámina de agua por encima. El tercer y último ejemplo, nos vamos a Cataluña, a Girona, a Caldas de Malavella. Es también un proyecto muy interesante y muy reciente, en donde se hace a iniciativa municipal un sondeo, que es el POU Repsol, que se quiere poner también en explotación, y que ahí el problema que surgió es que, a pesar de estar fuera del perímetro de protección de otros aprovechamientos autorizados, existía la duda de si podía o no llegar a afectar a esas manantiales, a esos aprovechamientos autorizados, la puesta en servicio del POU Repsol. Para lo cual, pues evidentemente hubo que hacer un estudio de afección que ha sido muy completo y que bueno, ha permitido ver si se producía o no se producía esa afección sobre la base del caudal que se solicita para su aprovechamiento.
Claro, evidentemente un estudio de afección en un acuífero que está constantemente modificándose, bien por las condiciones naturales o artificiales, porque no olvidemos que en Cadas de Malavella hay 3 plantas embotelladoras y 2 balnearios que están trabajando. Evidentemente, esa actividad genera o puede generar unos movimientos unidos a otras cuestiones de tipo natural, como puede ser, por ejemplo, la pluviometría del momento. Entonces, el planteamiento era: establezcamos esas condiciones de funcionamiento en ausencia de bombeo en nuestro pozo, es decir, cómo funciona eso de forma natural, que es lo que llamamos la fase 0, y qué información nos daba la monitorización que hicimos de la red en ese estado. A continuación hicimos un ensayo de bombeo durante un mes en continuo, día y noche, sin parar en el pozo Repsol, para ver si eso alteraba o no los patrones y el comportamiento que habíamos visto en la fase 0, y con esa información poder llegar a establecer, mediante análisis hidrogeológico, si los movimientos o los cambios que se habían observado se debían a causas habituales, llamémoslo así, que ya se habían parametrizado en la fase del estado 0, o eran consecuencia del bombeo que habíamos hecho durante un mes en el POU Repsol. Nosotros aquí, en esta explicación, nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es la parte de pautas en base a la información aportada por la monitorización. De nuevo, la red de control, el perímetro de protección, ese rectángulo en rojo, con las captaciones que están en servicio para las embotelladoras y para los balnearios, algunas de ellas muy conocidas, como Vichy Catalán, San Narciso, ya es menos conocida, Aigua Imperial, algunas fuentes, como el Ratchet-Mel, un piezómetro, el GenCat 10, que es de la Generalitat de Cataluña, y luego también se buscaron 2 puntos de control de aguas freáticas, uno dentro del perímetro, el Bosc de les Monges, un pozo que había allí dentro, y otro fuera, que era un pozo que abastecía una masía, la masía de Calascarrà. Y el pozo Repsol, que está ahí en medio. Se instalaron caudalímetros, bien electromagnéticos o ultrasónicos, en función de que pudieran ser invasivos o no. Evidentemente, en una embotelladora no se quiso asumir el riesgo de tener que intervenir en el interior de las tuberías por las que está pasando el agua que se embotella, con lo cual el control en ese caso era exterior, o en otros puntos donde eso no tenía mayor importancia, como el propio pozo Repsol, se puso un caudalímetro invasivo. Y se controló mediante una serie de sensores niveles, temperatura y conductividad de las aguas en los puntos que indica esa tabla que están viendo en la diapositiva. Y se hizo el ensayo de bombeo. El ensayo de bombeo comenzó de forma escalonada, porque tampoco sabíamos cuál podía ser la incidencia de este bombeo en la red de control, es decir, quisimos ser prudentes, empezamos por un caudal de 1 litro por segundo, al tiempo se subió a 1,5 y finalmente se bombeó ya en continuo a 2,1, que es el caso, en este caso es el caudal que se solicita para el aprovechamiento del POU Repsol, y a partir de ahí se estuvo bombeando en continuo durante un mes, del 4 de noviembre al 3 de diciembre. La curva de descensos muestra ese comportamiento, en donde llega un momento que el descenso se estabiliza hasta que se suspende el bombeo, se produce la recuperación de los niveles, y también esta gráfica refleja la incidencia pluviométrica registrada durante todo este periodo, porque evidentemente también había que ver en qué medida las lluvias podían afectar al nivel de este pozo. Y efectivamente vimos que había una relación entre pluviometría y nivel, de tal forma que la pluviometría recarga los acuíferos freáticos, establece más presión sobre el acuífero termal y, por consiguiente, los niveles suben, como se pudo comprobar aquí. Esto es el comportamiento en uno de los puntos, el balneario Prats, en donde se ve, bueno, pues qué es lo que le pasa al caudal que llega al balneario a lo largo del bombeo. También se hizo un control en la planta de Vichy,
que además, pues evidentemente había que comparar con los antecedentes históricos, si estábamos cerca o lejos o dentro del intervalo que definía el mínimo y el máximo histórico, y también si nuestra curva se parecía o no a las medias históricas de los últimos años, que, como se observa en esta gráfica, hay una enorme similitud. El piezómetro de la Generalitat, el GenCat 10, se puede observar que este piezómetro, las oscilaciones de nivel, seguían una pauta determinada por las condiciones pluviométricas, ya no del momento, sino del año hidrológico. Es decir, años muy lluviosos producían sobreelevación del nivel, como es lógico, y años secos producían la bajada del nivel. Nuestras pruebas, que están en el final de la gráfica, lo que pretendían ver es si los movimientos, oscilaciones vistos durante el mes eran congruentes y concordantes con el comportamiento a largo plazo del sondeo. Al Bosc de les Monges, que era uno de los pozos de control de agua fría, se puede observar cómo la lluvia también tiene una enorme incidencia en la posición de los niveles. Las últimas lluvias que aparecen en el gráfico a la derecha corresponden a la tormenta Gloria, aquella que fue tan llamativa, sobre todo en Cataluña. Entonces se ve que los niveles pues subieron radicalmente y de forma casi instantánea cuando se produjo aquellas precipitaciones. Se estudió el comportamiento de los otros parámetros, como decíamos, la temperatura, que hay que compararla obviamente con la temperatura exterior, y se vio que había, en este caso, buena correlación entre una y otra. Lo mismo con la conductividad, que es en definitiva función de la temperatura. Se vio, o se pudo, parametrizando estas curvas, se vio que había una buena correlación entre una y otra en algunos de los puntos. Y ya llego a las conclusiones, que de reojo ya voy viendo que toca. A ver, estos ejemplos yo creo que nos han permitido ver cómo el conocimiento ayuda, es útil. Por tanto, la puesta en valor de un recurso que sea susceptible de alcanzar la condición de minero medicinal, de uso terapéutico, mineral natural, termal, lo que se busque, de acuerdo con las pautas que establece la ley, debe de estudiarse desde el punto de vista hidrogeológico a fondo. Eso es fundamental, porque hay que establecer una viabilidad de mi explotación, y esa viabilidad tiene que ser previa con los primeros datos y mucho más exhaustiva después de realizarse el estudio hidrogeológico. Y a partir de ahí yo debo de seguir o no debo de seguir. Si decido seguir, pues perfecto, pero ya digamos que elimino el factor sorpresa o los problemas que me puedan llegar a mitad de la declaración o al final de la declaración. ¿Qué tiene que contener ese estudio hidrogeológico? Lo que ya comentábamos, características y condiciones relacionadas con la calidad de las aguas, productividad, es decir, cuánto recurso tengo, la sostenibilidad, durante cuántos años no tengo ningún problema para mi inversión, la vulnerabilidad, los riesgos que surjan de ellos, conflictos o potenciales afecciones con recursos existentes o futuros. Para eso se establecen los perímetros de protección y la protección de la captación en sí misma. También tengo que hacer intervenir otros factores de tipo socioeconómico, es decir, bueno, pues evidentemente necesidad, justificación de la inversión a realizar, etcétera, conveniencia, utilidad, no utilidad. Todas esas cuestiones son también importantes de ver. Los atajos pueden dar muy malos resultados y pueden acabar saliendo muy caros, y todo tiene que hacerse respetando escrupulosamente los procedimientos administrativos que recoge la legislación vigente. Creo que estas 6 ideas son fundamentales para que alguien que quiere estudiar y ver si puede poner en explotación un recurso, debe o no debe, y saber qué le va a suponer y cuánto le va a costar, o tener unas estimaciones. Con esto, yo por mi parte he terminado. Muchas gracias.
tu intervención y por los ejemplos tan ilustrativos. Bueno, luego dejaremos al final, ¿no?, de las intervenciones de todos los ponentes, pues un breve tiempo para la interacción con ellos, ¿no? La siguiente ponente, pues hay que establecer conexión porque no está aquí presencialmente en las instalaciones de Espourense. Parece que ya está realizada la conexión. Bueno, María del Mar Corral Lledó es científica titular del Departamento de Investigación en Recursos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España. La ponencia que nos va a relatar versa sobre la explotación de los recursos termales para su uso terapéutico y lúdico. Tiene la palabra María del Mar. Bueno, parece que está congelada. Sí, María del Mar, puedes intervenir. No sé si me escuchas. No escucha. No, María del Mar, puedes intervenir. No sé si me escuchas. No, parece que no. Parece que no me escucha. Sí, María del Mar, no sé si me escuchas. No. Entonces, ¿se le escucha? No hay. Sí, sí. Que no reciba, sí. ¿Sí? Sí, María del Mar. Buenos días. ¿Me escuchas? ¿Sí? No, pues que intervenga. Seguramente, sí. Buenos días. La verdad es que no sé si me escucha porque no estoy viendo nada en pantalla. Tampoco oigo nada.
Bien, creo que se me escucha, aunque yo no veo nada, creo que se me escucha. Entonces, bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la organización de este primer Congreso Internacional sobre Agua y Salud su invitación a participar en el mismo y especialmente a Emma González, la directora de Termatalia. En la presentación que voy a hacer, que lleva por título Explotación de los recursos termales para su uso terapéutico y lúdico, me gustaría comentar lo primero, que es el agua termal y la importancia que tiene para su sostenibilidad la adecuada protección. Además, también muy brevemente me gustaría comentar cuáles son, mejor dicho, las principales diferencias que existen en la legislación gallega para su aprovechamiento desde el punto de vista terapéutico o bien desde el punto de vista lúdico. Bien, en primer lugar, decir que la legislación define el agua termal como aquella cuya temperatura de surgencia sea superior al menos en 4 grados centígrados a la media del lugar donde se alumbra. Desde un punto de vista más técnico, se puede definir el agua termal como aquella agua subterránea de circulación profunda, pero que en consecuencia tiene generalmente un gran tiempo de residencia en el acuífero. Va a ser el tiempo de residencia en el acuífero, la profundidad y el gradiente geotérmico lo que hace que estas aguas sean termales, es decir, que tengan esa temperatura superior a los 4 grados centígrados que marca la legislación. Sin embargo, no debemos olvidar que la explotación o que el recurso termal es un recurso renovable, pero sin embargo no es ilimitado. Es decir, que se debe realizar su explotación en el marco de un régimen que asegure la sostenibilidad del recurso y el mantenimiento del equilibrio natural y, por supuesto, también dentro del ámbito dentro del ámbito de influencia del sistema explotado mediante su correcta protección. La recarga de los acuíferos termales, como la del resto de los acuíferos, va a proceder fundamentalmente de la infiltración del agua de lluvia y también de la fusión de las nieves. Aunque, por supuesto, no se pueden descartar otro tipo de recargas, como por ejemplo las pérdidas de recursos de agua más superficiales. Y también hay que decir que no se pueden descartar las pérdidas de cursos de agua. Su manifestación en superficie va a ser a través de fracturas y discontinuidades del terreno y también a través de los pequeños afloramientos que las contienen. Estos acuíferos de aguas termales pueden también captarse de forma artificial mediante la construcción de afloramientos, pozos, sondeos y galerías, o por supuesto cualquier combinación de los mismos. Las aguas termales siguen los esquemas de flujo locales y regionales desarrollados por TOP ya en 1963. Según estos esquemas de flujos, las aguas, o la mayoría de las aguas termales, corresponderían a un esquema en el que corresponderían flujos profundos en un esquema simplificador donde a una mayor temperatura, o mejor dicho, a una mayor profundidad, le correspondería un mayor tiempo de residencia, una mayor temperatura y también una mayor solubilidad de minerales. El estudio de la distribución del flujo calorífico en la superficie terrestre demuestra que existen dos grandes tipos de regiones muy diferentes que vamos a ver. La primera sería la que denominamos zonas normales, que comprenderían el 90% de la corteza terrestre. Su flujo sería aproximadamente su flujo medio de 1,5 y su incremento de temperatura por cada 100 metros estaría en torno a los 3 grados centígrados. Estas zonas comprenden en general las grandes cuencas sedimentarias, los escudos continentales, los dominios externos y plataformas de las cordilleras periféricas y las vastas llanuras abisales.
No obstante, en estas zonas, que presentan un gradiente geotérmico normal, también puede haber aguas termales, cuya presencia se podría explicar por algunas circunstancias locales, como por ejemplo la circulación de aguas profundas y su rápido ascenso a través de fracturas. La segunda de las zonas es la que podríamos denominar anormalmente caliente y que cubriría aproximadamente el 10% de la corteza terrestre, con un flujo de 2 a 10 veces superior al normal y cuyo incremento de temperatura estaría comprendido entre los 15 y los 50 grados centígrados por cada 100 metros. Estas zonas, que presentan una anomalía geotérmica positiva, se corresponden con zonas de actividad ígnea reciente, tanto volcánica como plutónica, o zonas con actividad sísmica o de tectónica activa. El agua termal se corresponde con descargas naturales o sistemas de circulación de aguas subterráneas, cuyo equilibrio hidrodinámico e hidroquímico es muy frágil y, por tanto, muy vulnerable a acciones externas a él. Suelen constituir masas más o menos extensas, pero confinadas geológica o hidrodinámicamente, y de ahí que tengan ese gran tiempo de residencia. Sin embargo, estas condiciones hidrodinámicas pueden complicarse cuando intervienen flujos a través de fisuras o mezcla de flujos de diferentes temperaturas. Y, en consecuencia, además, también se puede producir que durante el ascenso modificaciones en dicha temperatura por mezcla de aguas que han seguido unas líneas de flujo más superficiales. Por tanto, es muy importante proteger el acuífero mediante el establecimiento de un adecuado perímetro de protección que evite las posibles alteraciones en la composición físico-química o la disminución de la temperatura o bien la disminución del caudal. El perímetro de protección no es más que una superficie del terreno delimitada por coordenadas en la cual se van a prohibir o condicionar aquellas actividades que puedan perjudicar al acuífero en los dos aspectos, cuantitativo y cualitativo. Para salvaguardar la cantidad del recurso va a ser preciso conocer cuál es el caudal óptimo de explotación y, en función del mismo, regular o incluso restringir nuevas extracciones de agua. La protección de la calidad se va a conseguir regulando las posibles actividades contaminantes. Para la delimitación del perímetro de protección, lo primero que hay que hacer es ver o analizar cuál es el comportamiento del acuífero captado. Es decir, habrá que saber si nos encontramos en un medio poroso, con un comportamiento asimilable al mismo, o por el contrario se trata de un medio kárstico y o fisurado. En función del medio en que nos encontremos, escogeremos el criterio para determinar el perímetro de protección y a partir de este criterio se seleccionará el método o métodos más adecuados. En el caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, la mayoría de las aguas termales están muy estrechamente relacionadas con medios kársticos o fisurados, es decir, están estrechamente relacionadas con formaciones graníticas o metamórficas. Estos medios se caracterizan en general por tener una muy baja permeabilidad primaria, pero una alta permeabilidad secundaria, bien debido a procesos de disolución como calizas, dolomías y yesos, o bien, en el caso de materiales insolubles, como pueden ser los granitos o los basaltos, a la aparición de fracturas a través de las cuales va a circular el agua. Me gustaría también, en este momento, hacer una pequeña crítica a la legislación gallega, ya que en la misma se indica que el criterio para la delimitación del perímetro de protección que se debe emplear, en este caso, es el criterio del tiempo de tránsito. Como he dicho, el criterio debe seleccionarse en función del medio en el que nos encontremos y, en el caso de Galicia, la mayor parte de las aguas termales se encuentran en medios kársticos o fisurados y este criterio no es el más idóneo. En cualquier caso, debería compatibilizarse con el método hidrogeológico. El método hidrogeológico se fundamenta en que una contaminación que se produce en el área de alimentación puede llegar, pasado un tiempo, al acuífero. Y se basa en identificar las barreras hidrogeológicas, como pueden ser ríos, canales, lagos, barreras impermeables, o sea, divisorias simétricas o materiales impermeables. Y lo que se va a hacer es, en función, seleccionar el método hidrogeológico que consiste en realizar una serie de estudios de detalle
para tener un conocimiento lo más exhaustivo posible del acuífero. Estos estudios de detalle pues, van a comprender, por ejemplo, el estudio geológico, el estudio hidrogeológico, el estudio hidroquímico y, por supuesto, también un estudio de la vulnerabilidad. El agua termal, como todos sabemos, puede tener muchos aprovechamientos diferentes. Es decir, puede utilizarse, por ejemplo, con fines terapéuticos, puede utilizarse con fines lúdicos y también puede aprovecharse para usos industriales o, por ejemplo, para la generación de energía geotérmica. En este caso concreto me voy a centrar en el agua termal para su uso terapéutico en los establecimientos balnearios y el agua termal para uso lúdico en los espacios termales. Los establecimientos balnearios son establecimientos que utilizan aguas minomedicinales y o termales y se aplican con fines terapéuticos, mientras que los espacios termales son instalaciones de uso público destinadas mediante el baño al aprovechamiento lúdico de las aguas termales. Por tanto, de la propia definición de establecimiento balneario y espacios termales que marca la legislación, ya podemos establecer dos claras diferencias. La primera, por el tipo de agua. Es decir, en los establecimientos balnearios se aprovechan las aguas o se pueden utilizar las aguas declaradas como aguas minomedicinales, las aguas declaradas como termales o las aguas que tengan la doble declaración, es decir, declaradas como aguas minomedicinales y termales. Por el contrario, en los espacios termales únicamente se podrán aprovechar las aguas que sean declaradas como aguas termales. La segunda de las diferencias es respecto a su aplicación. Es decir, en los balnearios la aplicación es con fines terapéuticos o preventivos, mientras que en los espacios termales es con fines recreativos o lúdicos. A nivel estatal, la principal normativa es la Ley de Minas y el Reglamento General que la desarrolla, que es el Reglamento General para el Régimen de la Minería. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que aún está vigente el decreto del 28 del Estatuto sobre Explotación de Aguas Minomedicinales en aquellos aspectos que no contradiga a la propia Ley de Minas. La Ley de Minas establece el régimen jurídico y de aprovechamiento de los yacimientos y demás recursos geológicos, cualquiera que sea su origen y estado físico. Y esta ley encuadra a las aguas minerales y termales dentro de los recursos de la sección B. El Estatuto de Autonomía de Galicia establece las competencias exclusivas en materia de aguas minerales y termales. Precisamente en ejercicio de esta potestad legislativa y de cara al aprovechamiento terapéutico de las aguas, se aprobó en el 95 la ley que regula las aguas minerales, termales, de manantial y de establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma de Galicia. Un año después se aprobó su reglamento por decreto. Sin embargo, esta ley del 95 no contemplaba el uso lúdico de las aguas termales. Por tanto, y por ello, el año pasado, a finales del año pasado, la Comunidad Autónoma de Galicia promulgó la ley que regula el aprovechamiento lúdico de las aguas termales. Esta ley, a su vez, se remite a la ley del 95, sobre todo para los trámites del procedimiento. Las normas de procedimiento, tanto para el aprovechamiento terapéutico como para el aprovechamiento lúdico, se pueden dividir en dos grandes grupos. La primera sería la la declaración como agua termal del agua que pretendemos explotar y la segunda sería la tramitación o autorización, la tramitación para la autorización o concesión de aprovechamiento. No voy a explicar con detalle estos procedimientos, ya que posteriormente Diego Casal, que es el representante de la Xunta, lo va a explicar muy detalladamente, pero sí que me gustaría incidir en algunas diferencias que existen en la tramitación dependiendo del uso.
Lo primero que hay que hacer es declarar el agua como termal. Este procedimiento es igual para ambos, puesto que la ley de aprovechamiento lúdico remite o sea, para la declaración a la ley del 95. Por tanto, el procedimiento comenzaría con la solicitud de declaración ante la autoridad minera y en ella, además, con la solicitud se incorporaría una serie de documentos como la situación y características del acuífero, los datos personales del propietario del terreno o del solicitante y la documentación recogida en el apartado 1 del anexo 2 de la Reglamentación Técnico-Sanitaria del 91. Todo ello, con todo ello, esa solicitud va a ser publicada en los diarios, en los boletines oficiales, debería publicarse tanto en el Boletín Oficial del Estado como, por supuesto, en el Diario Oficial de Galicia. Una vez que ha sido publicada, Minas hará 3 tomas de temperatura espaciadas entre sí al menos 2 horas y ese acta original con la toma de temperaturas se enviará al INME para que realice su informe. Por otra parte, ese expediente también se enviará a Sanidad y si ambos informes son positivos, la autoridad minera podrá declarar el agua como termal, publicándolo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia. Para los trámites del aprovechamiento, que sería posterior a la declaración, es decir, primero tiene que estar el agua declarada como termal y posteriormente se procede a pedir el aprovechamiento con autorización o concesión. Estos trámites van a empezar de una forma similar. Es decir, lo primero que hay que hacer es solicitar a la autoridad minera el aprovechamiento. Pero en el aprovechamiento hay que indicar, igual que en la declaración, si va a ser para uso terapéutico o para uso lúdico. En el caso que sea para uso terapéutico, deberá acreditarse la capacidad de ser titular de derechos mineros y además también que es propietario de los terrenos comprendidos en la zona de restricciones máximas del perímetro de protección. Mientras que en el caso de que sea para aprovechamiento lúdico, lo que hay que acreditar es que es o bien el propietario de los terrenos o que tiene la disponibilidad sobre los terrenos afectados. Bueno, además, se va a acompañar el proyecto general de aprovechamiento, el estudio del perímetro de protección y el estudio de viabilidad económica. Como digo, no voy a entrar en ello porque posteriormente lo hará Diego. Todo ello se publicará dicha solicitud en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia y, por una parte, el INME va a realizar el informe, Minas enviará el estudio justificativo del perímetro de protección y el INME realizará un informe afectando o incluso modificando el perímetro de protección propuesto. Además, el expediente también se remite a Sanidad, que emitirá su informe y, por supuesto, la Delegación de Minas enviará también a otros organismos que considere oportunos para informe. Si todos estos informes fueran positivos, la Delegación de Minas, la autoridad minera, podrá proceder a su autorización o concesión de aprovechamiento de estas aguas termales, comunicándoselo al propietario y publicándolo en los boletines oficiales mencionados anteriormente. Quiero que quede muy claro que en el caso del aprovechamiento lúdico, este se otorga a los propietarios de los terrenos o a aquellos que acrediten la disponibilidad de los mismos. Hubo un tema que generó mucha controversia antes de la publicación de la Ley de Aprovechamientos de Regulación del Aprovechamiento Lúdico, y es que ocurría cuando se intentaba tener un aprovechamiento lúdico dentro del perímetro de protección de un establecimiento balneario que ya tenía ese perímetro otorgado. En este sentido, la ley del año pasado, la Ley de Regulación de Aprovechamientos Lúdicos, contempla, lo primero, que los titulares de los aprovechamientos terapéuticos tienen derecho al aprovechamiento de las aguas termales que se encuentren dentro del perímetro de protección otorgado. Es decir, da igual cuál sea su uso, si terapéutico o su uso vaya a ser lúdico. Es decir, van a tener derecho preferente sobre esas aguas. En segundo lugar, si el propietario del terreno solicitase un aprovechamiento lúdico dentro de un perímetro de protección de un balneario, se va a dar audiencia al titular del aprovechamiento balneario
en dos sentidos. Primero, para que se manifieste si esas actividades que van a generar el aprovechamiento lúdico podrían o no perjudicar el uso terapéutico y además si tiene voluntad o no de ejercer ese derecho prioritario sobre las aguas termales que se encuentran dentro de su perímetro de protección. Además, dentro del perímetro de protección de un establecimiento balneario no se permite el aprovechamiento lúdico a partir de emergencias artificiales, es decir, no se pueden realizar sondeos, pozos o galerías, a menos que sean los propios titulares del establecimiento balneario los que soliciten dicho aprovechamiento lúdico. Me gustaría hacer también algunas consideraciones sobre otras diferencias que hay entre ambos tipos de uso en la legislación gallega. La primera sería que el aprovechamiento de las aguas termales siempre conlleva la declaración de utilidad pública. Sin embargo, esta declaración de utilidad pública será a todos los efectos en caso de que el uso sea terapéutico, pero no va a ser así en el caso de que sea para uso lúdico, ya que no conllevaría el derecho a la ocupación temporal o expropiación forzosa de los terrenos en los que emerge el agua. Otra diferencia es que en el caso de que el aprovechamiento no sea por autorización, sea por concesión, el plazo establecido va a ser, para el caso del uso terapéutico, de 30 años prorrogable por 2 plazos iguales, pero en el caso del uso lúdico sería igual, pero no pueden superar los 75 años. Y, por último, que la modificación de la autorización o concesión va a requerir previamente la autorización administrativa. Pero si esta autorización, esta modificación que se solicita va a estar, se refiere a un aprovechamiento lúdico dentro del perímetro de protección de un establecimiento balneario, deberá siempre otorgarse audiencia al titular del establecimiento para que pueda alegar lo que estime oportuno. Para concluir, me gustaría volver a recalcar la importancia que tienen los recursos termales, ya que, como hemos visto, pueden aprovecharse con diferentes fines, pero, y por tanto, hay que tener en cuenta que es un recurso renovable, pero no ilimitado, y por tanto, la importancia de su correcta preservación que permita la sostenibilidad adecuada del mismo. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, aunque no me va a escuchar, agradecerle también su intervención a María del Mar. Y vamos a cerrar la ronda de intervenciones con Diego Casal Ramos, que es ingeniero facultativo de Minas en la Xunta de Galicia. Y pues va a desarrollar la ponencia el procedimiento administrativo para la declaración y aprovechamiento de las aguas mineromedicinales y termales, el aprovechamiento lúdico de las aguas termales. Tiene la palabra Diego Casal. Bueno, buenos días a todos. Pertenezco a la Jefatura Territorial de hasta hace unos días Consellería de Economía, Empleo e Industria, ahora llamada Vicepresidencia Segunda de Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Que nadie se asuste por el título, porque bueno, parece como algo muy largo. Voy a tratar de hacerlo muy dinámico por cuestiones de tiempo y porque tanto Luis de Ramón como María del Mar han expuesto muchas cosas que sería como muy repetitivo, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros somos el órgano de la Xunta de Galicia que tenemos competencia para hacer propuestas de resolución para las declaraciones mineromedicinales, termales y también para la aprobación de su aprovechamiento en forma de balneario o plantas de bebida envasada
o últimamente con la promulgación de la Ley de Usos Lúdicos para los usos lúdicos de las aguas termales. Desgraciadamente no tenemos competencias para otorgarle a Luis de Ramón y a María del Mar la condición de orensanos o de gallegos, porque ha quedado patente que conocen muy bien lo que es la realidad en esta temática de la provincia y del contexto gallego, ¿no? Y ha quedado claro que, bueno, con estos ejemplos, tanto que ha mostrado Luis, con el que trabajamos habitualmente, tanto con él como con otros profesionales, ha quedado patente su conocimiento y la importancia del trabajo que desarrollan. Por supuesto, María del Mar también, porque, como expondré después, es el ICMES encargado de emitir un informe esencial tanto en la parte de declaración de las aguas como en la parte de aprovechamiento. Ya digo, preparé un PowerPoint muy quizás denso, pero voy a ir muy rápido, no os preocupéis. Entonces, el título ya veis, procedimiento administrativo para la declaración. Lo primero que tenemos es que tener claro que hay un marco legal estatal que conforma la Ley de Minas, el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, que no es más que el desarrollo de esa Ley de Minas estatal, y un Real Decreto, que es el 1798, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, que hay que tener en cuenta, porque en él vienen recogidas las características físico-químicas y microbiológicas que deben cumplir las aguas para su caracterización, para su análisis y para su catalogación en función de lo que queramos declarar. Por otro lado, tenemos una legislación autonómica, fruto del reparto autonómico, de la asunción de competencias por parte de Galicia, que en el ámbito de lo que son las aguas minomedicinales, termales y de manantial, lo representa la Ley 5, y los establecimientos balnearios de Galicia, lo representa la Ley 595, y que tiene su desarrollo en ese decreto 402. Hay una modificación, que es ese Real Decreto 116, y, por último, esa Ley 8/2019, que regula el aprovechamiento lúdico de las aguas termales de Galicia. Bueno, esto que es un rollo, es el empaque legal. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. Estamos hablando de un recurso, como decía Mar, de la sección B. Dentro de la Ley de Minas, sus apellidos son estos, un recurso de la sección B. Así lo dice el artículo 3º de la ley. Estamos hablando de aguas minerales y termales. En el artículo 23, pues esas aguas minerales las divide en dos categorías, las aguas mineromedicinales y las aguas mineroindustriales. Para la charla que nos ocupa y lo que queremos hoy determinar, nos vamos a fijar en las aguas mineromedicinales. Por otra parte, también distingue las aguas termales. Por tanto, con esas dos nos vamos a quedar, mineromedicinales y termales. ¿Cómo se definen, según la Ley de Minas, las aguas mineromedicinales? Pues dice, las alumbradas natural o artificialmente que por sus características y cualidades sean declaradas de utilidad pública. Las termales, como decía Mar, aquellas cuya temperatura de surgencia sea superior en 4 grados centígrados a la media del lugar donde alumbren, sin más. El Real Decreto de Desarrollo de la Ley de Minas va un poco más allá, ¿vale? Y hace una subclasificación dentro de las aguas mineromedicinales, recordad que eran parte de las aguas minerales, pues ya distingue entre mineromedicinales con fines terapéuticos, ya metemos esta palabra terapéuticos que nos indica un poco futuro uso balneario que pueden llegar a tener, minerales naturales y de manantial, nos quedaremos con las primeras. Y luego ya en la ley autonómica, pues ya vemos que las aguas minerales hace otra subclasificación, ¿no? Se queda con las aguas mineromedicinales, las aguas mineroindustriales y las aguas minerales naturales, además de las termales. Bueno, pues al final, después de todo este lío de leyes y de nomenclatura y subclasificaciones, nos quedaremos con las aguas mineromedicinales y las aguas termales a efectos de su posible aprovechamiento en un balneario o para un uso lúdico, que ahí sí que solo hablaremos de aguas termales. De hecho, ya veis la distinción entre la definición que se hace en el desarrollo de la Ley de Minas con respecto a la definición que viene dentro de la Ley 595 autonómica. La única diferencia es que en la Ley autonómica ya se dice y sean aptas para tratamientos terapéuticos.
Bueno, al final, a nivel administrativo tenemos dos partes para una misma realidad, que es la declaración de la condición mineral y o termal y después el aprovechamiento. O sea, que primero tenemos que declarar esas aguas y después hacer la tramitación de cara a su aprovechamiento. Cada una de estas dos fases pues conlleva una serie de pasos que son necesarios realizar a nivel de solicitud de informes, como veremos a continuación, a nivel de que el solicitante entregue una serie de documentación que está pautada y que nosotros, como Administración competente, analizamos para fiscalizar un poco que se cumple lo recogido tanto en la ley como en los reglamentos y normativa de aplicación. Y aquí sí que es necesario pues, poner en valor las palabras de Luis. Es decir, una tramitación que puede llegar a durar a durar 2 o 3 años o incluso más, porque pueden aparecer problemas, es necesario que se plantee de la mejor manera posible. Y para eso tienen que intervenir técnicos y personal que conozcan la realidad de la que estamos hablando para verificar si es viable económicamente o incluso me atrevería a decir socialmente, dado que también se podría evaluar una rentabilidad social desde el momento en que muchos de los promotores son ayuntamientos, entidades locales, como todos sabéis, ¿no? Los que están poniendo en valor, pues, sobre todo los aprovechamientos lúdicos. Entonces, sí que estoy de acuerdo con Luis y lo comprobamos de manera habitual, que aquellos solicitudes de declaración, posteriores solicitudes de aprovechamiento, que vienen con un apoyo serio a nivel técnico, materializado en un proyecto, sobre todo en un seguimiento también de lo que tanto de la tramitación como de lo que está ocurriendo en la captación, es realmente provechoso a la hora de ahorrarse trámites y disgustos. Por tanto, en resumen, aquí tenemos que la declaración como termal nos puede llevar a un uso terapéutico en un balneario o a un uso lúdico. Y la declaración mineromedicinal solamente nos va a llevar a un uso terapéutico en un balneario. Para la declaración mineromedicinal, pues como digo, el órgano competente es la Consellería en materia de industria. En este momento, pues la Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a la cual pertenezco. La solicitud se puede hacer de oficio, que realmente en la experiencia que tengo yo aquí en Ourense, de momento no hemos hecho ninguno de oficio, o a instancia de interesado. El interesado puede ser cualquier persona que pueda ostentar derechos mineros o pues una entidad como puede ser un ayuntamiento o una entidad local. Esto se publicaría en el Diario Oficial de Galicia y el solicitante tiene 1 año desde la notificación de la resolución para solicitar la concesión o el aprovechamiento. Bueno, aquí entro en más detalle. Bueno, pues como decía, la solicitud se puede hacer de oficio, a solicitud de parte ante la Consellería nuestra, la Consellería en materia de industria. Bueno, pues con expresión de la situación, características del acuífero, datos personales del propietario del terreno. No voy a ahondar mucho más porque está claro que Mar lo ha comentado con anterioridad. Sí que hacer incidencia aquí en un aspecto que aparece en el decreto de desarrollo de la Ley 595, en el decreto 402, en el cual se hace mención a un Real Decreto Estatal, que es el 1164/1991 de 22 de julio, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebida envasada. Ese Real Decreto está derogado y en su sustitución está en vigor el 1798 de 2010. ¿Vale? Esto es importante porque este Real Decreto, que hay que tener en cuenta, pues nos obliga a hacer 12 analíticas previas, ¿vale?, para verificar la constancia a lo largo de un año entero de las características físico-químicas de un manantial. Como decía antes, si esto no se hace convenientemente, si esto no se hace bajo la tutela, dirección, control, como queréis llamarlo, de una persona que tenga conocimiento, que sea un técnico o un profesional de esta materia, bueno, pues se puede dar el caso de que tengamos esos 12 meses con una inversión realizada, con una, digamos, pérdida de tiempo y que nos den los resultados mal, ¿vale? Y que no tengamos manera de solucionar cualquier incidencia
en una muestra que haya salido mal. Por tanto, como decía antes, la colaboración, la participación de empresas, de profesionales que tengan el conocimiento y que puedan dirigir y solucionar los problemas que eventualmente puedan ocurrir durante esas 12 muestras es fundamental. Esto antes no se hacía, ahora lo estamos haciendo en cumplimiento de ese Real Decreto 1798 al cual nos dirige el Decreto 402 autonómico. No sé si me estáis entendiendo, pero bueno, esto sí que es un lío de reales decretos, pero sí que es importante tenerlo claro, ¿no? Y, bueno, la solicitud de iniciación se publica en el Diario Oficial, la iniciación del expediente se notificará al propietario del terreno si no es el mismo que el solicitante en 10 días. Bueno, nosotros, una vez se presenta la solicitud, como decía, en virtud del Decreto 1798 estatal, pues procedemos a la asistencia a la toma de muestras, ¿vale? La toma de muestras, esas 12 tomas de muestras no son las que nosotros, como veremos posteriormente, enviamos al ICME para su análisis oficial y que constituyen también, a su vez, la solicitud de informe al Instituto Geológico y Minero de España. Nosotros lo que hacemos es acudir durante 12 meses y el solicitante pues, se encarga de contratar con un laboratorio ese trabajo de recogida de muestras para tener pues, las analíticas de esos 12 meses consecutivos. Posteriormente, cuando se acaba ese trabajo, pues la Delegación Provincial de la Consellería competente en Industria, o sea, nosotros, en este caso aquí en Orense, notificamos a las partes interesadas pues el día y la hora en que procederemos a la toma oficial. Esa toma es la que sí que va al ICME y la remitimos para que ellos hagan una analítica y además pues, le enviamos el expediente para que informen, ¿no? Esa muestra se divide en 3 partes. En 4 si el solicitante no es el mismo que el propietario del terreno. Una para nosotros, otra para el solicitante, otra para el propietario del terreno y otra para el ICME. Bueno, al final, si lo que queremos es una declaración que además de minero medicinal sea termal, pues en esa toma de muestras tenemos que hacer 3 tomas de temperatura pues secuenciadas, ¿no? Espaciadas entre sí pues 2 horas, tal y como podéis ver ahí. Bueno, al final, el expediente completo, con el informe del ICME, con todas estas cosas que hemos comentado, se lo mandamos a Sanidad, que deberá emitir un informe vinculante, ¿vale? Bueno, con todos esos resultados, a la vista de los informes que nos lleguen, de todas estas, tanto de Sanidad, del ICME, de los organismos a los que consultemos, pues nosotros elevaremos una propuesta de resolución que firmará el consellero, en su representación, por delegación de firma, el director general de Energía y Minas. La resolución se notificará a los interesados, los que sean, y se publicará en el Diario Oficial de Galicia. Bueno, esto es importante. Toda declaración se inscribirá de oficio en el Registro de Aguas Minerales, Termales y de Manantial de la Consellería de Industria, competente en materia de industria. Y bueno, a partir de ahí, como decíamos antes, el propietario de las aguas, es decir, el propietario del terreno donde emerjan las aguas, tiene un año para solicitar la autorización de aprovechamiento, es decir, tiene un derecho preferente. Si no lo hace, la persona que hubiese incoado el expediente tiene 6 meses para solicitar esa autorización desde la prescripción del año que constituye el derecho preferente. Si, agotados todos esos plazos, no se pide la autorización, se podría sacar a concurso público. Bueno, en cuanto al aprovechamiento, no quisiera extenderme demasiado, pero bueno, normalmente se da una autorización de aprovechamiento y en el caso de que las aguas se encuentren en terreno de dominio público, se daría una concesión. Yo no he tenido ningún caso aquí en la provincia de Orense. Se daría una concesión por 30 años, prorrogable hasta 90, tal y como pasa con las concesiones mineras. En cuanto al aprovechamiento, no me voy a extender demasiado. En el decreto 402 aparecen todos los documentos que tienen que ser entregados para poder realizar la tramitación que conduzca a la resolución por la que se aprueba el aprovechamiento. Tener siempre presente como uso balneario, aguas mineromedicinales, uso balneario.
Entonces, aquí no me voy a entretener mucho más. En cuanto al aprovechamiento, tampoco voy a hablar mucho porque ya Mar ha dejado un poco claro en qué consiste. Son unas zonas, 3 zonas, zona de restricciones mínimas, medias y máximas, que, bueno, pues la razón de ser que tienen es, digamos, proteger el acuífero de cualquier eventualidad en cuanto a que pueda producir una contaminación, una merma del recurso. Hay una serie de formalidades que tampoco creo que sea ahora, por cuestiones de tiempo ni de interés, comentar, que son pues, las respectivas publicaciones, tanto en el tablero de anuncios como en los diarios oficiales que correspondan. Aquí tenéis los informes que tenemos que pedir también en la parte del aprovechamiento, ¿verdad? Tanto al ICME como a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil aquí o a la del Duero, si es en la zona de Berín. Estoy siempre hablando de la zona de Orense, de la provincia de Orense. Por supuesto, nuestro informe también constituye parte del expediente y, en fin, con todo ese conglomerado de cuestiones que hay que tener en cuenta, pues elevaríamos la propuesta de resolución para que sea firmada por el consejero para su aprobación. Aquí vienen las cuestiones que tiene que reflejar la resolución, por supuesto, nombre y domicilio de titular, clase de aguas, delimitación del perímetro de protección, importantísimo, tiempo de máximo de explotación autorizado y condiciones especiales si las hubiera. Y al igual que en el caso anterior, el aprovechamiento pues, se inscribirá de oficio en el registro de aguas minerales termales y de manantial de la Consellería de Industria y Comercio. Esto era en su día, ahora, como digo, hemos cambiado de nombre. Bien. Esto en cuanto al uso balneario. La Ley 595, sus decretos de desarrollo, el 402, el 116, uso balneario, es decir, aguas medicinales y o termales, su aprovechamiento para fines terapéuticos en el ámbito de un balneario. Y ese es su marco legal. El año pasado, Galicia desde el año pasado cuenta con una nueva ley de usos lúdicos de las aguas termales. La razón de ser es que, como todos sabéis, y sobre todo aquí en la provincia de Orense, tenemos un montón de casos de los que llamamos pozas o zonas termales, ¿no? Sobre todo aquí en la capital, en Orense. Pues no hace falta más que ver un poco la zona del río Miño a la altura de Outariz, donde tenemos varios ejemplos, la Burga de Canedo, la zona de Outariz con las termas tanto públicas como privadas, la zona termal de las Burgas y otros muchos ejemplos, como el que saliendo ya de Orense Capital, como el que ha comentado Luis de Ramón, Bande, más recientemente Punsín, incluso la zona de Lobios en las afueras del balneario y algunos otros que ahora mismo se me escapan, pero que son bastantes, ¿no? Entonces, ante esa nueva realidad de considerar ya no un uso meramente terapéutico en el ámbito de un balneario, sino un uso lúdico, pues surgió la necesidad de dar amparo legal a esa nueva realidad que en el año 95, cuando entró en vigor la ley de regulación de las aguas minerales termales de manantial, pues no se contemplaba, ¿no? Y bueno, pues es necesario decir que todas las entidades, sobre todo son entidades locales, las que promocionan o las que tutelan este tipo de instalaciones, deben ponerse las pilas y actuar rápido, porque la Ley de Aprovechamiento de Usos Lúdicos nos dice que en el plazo de 12 meses, desde la entrada en vigor de la ley, deben acogerse a la misma, ¿vale? Si no, a partir de ahí, pues la Consellería pues, podría resolver la paralización del aprovechamiento en cuestión. Por tanto, ahora mismo los aprovechamientos lúdicos que están en vigor tienen esa gran oportunidad de legalizar su situación. Si desaprovechan esta oportunidad, van a tener bastantes problemas, a mi juicio, para lograr ese amparo legal. Entonces, nosotros desde la Consellería invitamos a todos esos alcaldes, a todas esas entidades, a que atiendan a este mandato, que lo vean como una oportunidad, que nosotros, como Delegación de Minas, Servicio de Minas perteneciente a la Consellería, estamos para ayudarlos, asesorarlos y que nuestro ánimo es que todo se regularice y pueda encajar dentro de la legalidad vigente y que, bueno, de la misma manera que hoy estamos aquí en este congreso para hablar
este espacio de las declaraciones y de los aprovechamientos, pues ojalá tengamos oportunidad también de tener otra jornada para hablar con los alcaldes y intercambiar impresiones y asesorarlos en la medida de nuestras posibilidades. No quiero extenderme más, prefiero que si hay alguna pregunta, porque esto es un poco rollo, como habéis visto, el empaque legal es demasiado denso, pues dejar algo de tiempo para que quien quiera pues pregunte y entremos un poco más en detalle en lo que queráis. Muchísimas gracias. Estamos para cualquier duda en el edificio de la Torre, tercera planta, y nada más. Muchísimas gracias. Gracias por tu intervención, Diego. Han sido exposiciones todas muy interesantes y sobre todo útiles. Y ahora creo que tenemos un poquito de espacio para muy breve. Me indican que muy breve, por si hay alguna pregunta a los ponentes. En concreto es para el de la Xunta, te tocó. En Galicia, por suerte, somos de los mayores productores de agua en todos los sentidos, ¿no? Curiosamente, a nivel energético, después también los pagamos lo más caro, lo importamos. Nosotros lo mandamos para afuera a precio regalado y después tenemos que comprarlo a precio carísimo. En el caso de las aguas minerales, hablamos del titular, que será de la mina, en este caso de la planta envasadora que esté trabajando esa mina. ¿Pagan algún canon después, aunque sea al concello? Porque si es a nivel particular, que no lo vas a explotar, pues no tiene mayor interés. Pero después los que comercializan, y comercializan bien, ¿pagan algún canon al concello, a la provincia? Porque el agua no es algo puntual. Preguntas para meterme en problemas. Es que al final nosotros pagamos el agua, sabemos que el agua es un bien gratuito, que lo que pagamos es a través de donde nos llega, pero también tenemos que saber si los que nos lo hacen llegar, si también... Bueno, esto quizás la pregunta tendría que ir dirigida al representante del organismo de cuenca correspondiente, que seguramente lo podría responder de una manera más efectiva que yo, porque al final no tenemos competencias en el tema de gestión del agua más allá de lo que representa el empaque legal que acabo de comentar. Sí que es cierto que a mayores de la ley, tanto de la ley de minas como sus decretos de desarrollo, la ley autonómica y todas estas cosas, donde se pagan unas tasas administrativas por muchas cosas, tanto por la ejecución de los sondeos, los directores facultativos que intervienen, el momento de las declaraciones, en los aprovechamientos se vuelven a pagar tasas, en las publicaciones, en los diarios oficiales se vuelven a pagar tasas. Seguramente usted me está incidiendo más cuánto pagan por la explotación, por los metros cúbicos que realmente ellos después explotan, ¿no? Yo no voy a hacer ni una defensa ni tampoco los voy a demonizar. Lo que sí que está claro es que ellos están explotando un recurso que es de todos los españoles, es cierto, pero que están generando un valor sobre ese recurso que de otra manera no se podría aprovechar, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo de manera positiva en cuanto a que si una empresa pone un capital, una inversión, un riesgo sobre un recurso que es cierto que es de todos los españoles, pues lógicamente es porque espera un beneficio y también genera empleo. A mayores de todo eso, seguramente alguien de Aguas de Galicia o de Confederación que en algún momento, pues en alguna otra jornada pueda acompañarnos, pues igual puede dar arrojar más luz sobre esa pregunta que usted plantea. ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no. En todo caso,
Los ponentes pues están disponibles por otras vías para hacer cualquier tipo de pregunta, comentario y demás. Afortunadamente tenemos hoy muchos medios para contactar entre nosotros. Ya hemos también sobrepasado un pelín el tiempo. Por lo tanto, pues finalizamos esta sesión agradeciendo, pues, por supuesto, a los ponentes su participación, a Exporense y a Termatalia, ¿no?, que organizara este Congreso Internacional, los que estáis aquí presentes y también los que nos siguen desde distintas localidades del mundo. Muchas gracias a todos y, bueno, y continuamos con el Congreso. Recarga. Reactiva. Reconecta. Repite. Recorre. Resetea. Resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por Reencuéntrate en la región de Murcia. Revive. Recarga. Reactiva. Reconecta. Repite. Recorre. Resetea. Resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por Reencuéntrate en la región de Murcia. Bueno, buenos días a los que se han incorporado. Decir Revive. que los puestos que se van desocupando van a ser desinfectados, entonces también pueden pasar después a usar las mesas, Reactiva. las personas que se han incorporado ahora para la sesión de turismo. Reconecta. Repite. Recorre. Resetea. Resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por Reencuéntrate en la región de Murcia. Revive. Recarga. Reactiva. Reconecta. Repite. Recorre. Resetea. Resurge. Ven a Ourense y desconecta. Ourensanamente. Mucho más cerca de lo que piensas, existe un lugar que te invita a escuchar esa pulsión de sentirte vivo, donde subir el volumen a los sentidos y disfrutar la vida en todas sus dimensiones. En Extremadura,
todo lo que imaginas, donde no te lo imaginas. Ahora que podemos abrir de nuevo, seguro que volveremos a coger los mejores recuerdos. Es cierto que el tiempo ha pasado muy lento, pero seguimos buscando la magia en cada momento. Hay que tirar para adelante. Y si aún quedan tesoros como estos, de aquí no nos mueve nadie. Las buenas historias siempre vuelven. Galicia vuelve.